Bienvenidos a mi canal. Astrología Percy. Hoy vamos a hablar de Sol y Plutón aspectados en la carta natal, del libro de Sue Tompkins. Quizás una de las cosas que se podrían decir sobre las personas con algún aspecto entre el Sol y Plutón, sobre todo en el caso de la conjunción o la cuadratura, es que el individuo parece hacer un gran esfuerzo por ocultar su propia personalidad. No siempre es tan obvio ni se trata necesariamente de una decisión consciente. Sin embargo, es posible tratar a una persona Sol-Plutón durante años sin llegar a conocerla a un nivel más profundo. No es que los sentimientos de intimidad estén ausentes, ya que la mayor parte de las veces suelen ser muy fuertes, pero la individualidad de la persona con algún aspecto entre el Sol y Plutón suele ser difícil de comprender. Con frecuencia, esto puede deberse a algún acontecimiento o sentimiento relacionado con su vida anterior. A veces, el extraño afán de proteger su personalidad por parte del individuo Sol-Plutón puede hacer que la actitud autodefensiva de los aspectos entre el Sol y Saturno parezca un juego de niños. Estas personas suelen saber cómo hacer notar su presencia y ejercer una influencia magnética sobre quienes las rodean, mientras que, al mismo tiempo, permanecen esencialmente impenetrables, llegando a conocerse poco a sí mismas y aún menos a los demás. A su manera, suelen ser bastante poderosas, aunque con frecuencia parecen inconscientes de su poder o se sienten abrumadas por él. Durante su juventud, probablemente el sujeto haya encontrado difícil manejar este poder y utilizarlo de manera directa y extrovertida. A menudo, con estos contactos, las personas tienen una gran autoconciencia. Es como si no pudieran salirse de sí mismas para objetivizar quiénes son realmente. Las personas Sol-Plutón temen que los demás puedan llegar a conocerlas tan bien como ellas mismas, lo que puede causarles una especie de paranoia. Además, parece que también quieren esconderse de sí mismas. Mientras que estos contactos pueden encontrarse en personas extremadamente extrovertidas y obviamente poderosas, también pueden aparecer en aquellos que parecen mucho más introvertidos, siempre a la defensiva o incapaces de reflejar quiénes son realmente. Es como si hubieran cavado una especie de refugio para protegerse. Extrovertido y poderoso, o aparentemente, todo lo contrario, el individuo Sol-Plutón siempre parece hacer un esfuerzo consciente por ocultar su verdadera personalidad. Es como si sintieran que no tienen ningún lugar en el que esconderse y debieran crearlo ellos mismos. Al igual que las personas con algún aspecto entre la Luna y Plutón, las personas con aspectos entre el Sol y Plutón necesitan de su intimidad y parecen temer que ésta sea invadida. Es como si albergaran el temor constante de que su verdadera identidad pudiera verse amenazada, y en algunas ocasiones, esto está relacionado con algo en su pasado que lo confirma. No siempre es así, pero en muchos casos, suele haber algo turbio en la familia de las personas con fuertes contactos entre estos dos planetas, algo que, según la sociedad, estaría mejor enterrado. Estas historias familiares suelen estar relacionadas con los tabús de Plutón: abusos sexuales, violencia, criminalidad o locura. El niño es conducido a través de los mundos oscuros y expuesto a los aspectos más sombríos de la vida desde una edad temprana. No siempre es el caso, pero a veces existe un deseo por parte de los padres de encubrir acontecimientos anteriores que consideran turbios. Podemos imaginar al padre Sol-Plutón como una persona de carácter fuerte y dominante, aunque rara vez se le describe en esos términos. Sin embargo, suele ser experimentado como la figura dominante del hogar. A diferencia de los contactos entre el Sol y Saturno o el Sol y Neptuno, este padre está mucho más presente en casa y constantemente supervisa a sus hijos, al punto de que estos sienten que no tienen ningún lugar donde esconderse de él. A menudo, el padre es percibido como alguien muy suspicaz, como un tipo de policía. De hecho, he visto bastantes casos de personas con aspectos entre el Sol y Plutón cuyos padres eran policías, controlando a todos a su alrededor. Con frecuencia, al menos el niño Sol-Plutón siente que su padre lo sabe todo, que no solo conoce las pequeñas infracciones que pudo haber cometido en el pasado, sino que también puede adivinar sus intenciones o deseos de cometerlas en el futuro. En algunas ocasiones, el padre puede haber personificado el principio de Plutón a través de su trabajo, que lo exponía a los aspectos más oscuros de la sociedad y la naturaleza humana: violencia, muerte, abusos y locura, es decir, los tabús de la sociedad. Las posibilidades son diversas: policías, trabajadores o empresarios de funerarias, basureros, fontaneros, personas que trabajan en alcantarillas. En definitiva, cualquier persona cuyo trabajo esté relacionado con la cara oculta de la sociedad, tanto física como psicológicamente. Sea como sea, la relación con el padre suele ser dominante. La muerte del padre, por ejemplo,
tiende a impactar profundamente al individuo Sol-Plutón. Es alguien que no se olvida fácilmente y que sigue ocupando un lugar especial, incluso sagrado, en la psique de esta persona. Durante su juventud, el individuo probablemente compitió en más de una ocasión con su padre por el poder. En el mejor de los casos, estas luchas ayudaron a fortalecer la relación entre padre e hijo y a transformar los sentimientos. Con estos contactos, ambos sexos tienden a tener pocas relaciones con hombres. Es como si la presencia del padre fuera tan fuerte en el inconsciente que no deja espacio para otras figuras masculinas. A menudo, el padre Sol-Plutón es muy consciente de sus propios aspectos oscuros y de los de la naturaleza en general. Esto le lleva a hacer esfuerzos sobrehumanos para proteger al niño de esos elementos, asegurándose de que no esté expuesto ni a sus propios errores del pasado ni a los secretos familiares. La carga que el individuo Sol-Plutón parece absorber de su padre suele ser su culpabilidad. Así, aunque el niño es advertido o se le muestra lo malo que puede ser todo esto, acaba expuesto a los mismos aspectos sombríos de la vida. Básicamente, al niño no se le permite conocer ni aceptar su propio lado oscuro, y a veces ni siquiera el del padre. En tales situaciones, el niño no sabe qué hacer con lo que considera sus pensamientos más feos, y entonces, intenta ocultarlos profundamente en su inconsciente, o bien se siente completamente dominado por ellos. En este último caso, el individuo no puede alejar de su mente las imágenes de Plutón e incluso se identifica con ellas, llegando a verse como un ser demoníaco, un anticristo o una especie de bestia diabólica. De alguna manera, las personas con algún aspecto entre el Sol y Plutón parecen estar destinadas a cargar con estas culpas y pueden tardar muchos años en comprender que, en realidad, no son responsables ni tienen por qué personificar los poderes destructivos del mundo. Más bien, poseen una predisposición innata para descubrir y transformar todo aquello, o aquellos, que, por lo general, la sociedad tiende a rechazar. Muchas personas con estos contactos, especialmente con la oposición, se niegan a reconocer su faceta plutoniana, lo que las lleva a acceder a esta energía de manera exagerada, convirtiéndose en sus víctimas. Esto puede manifestarse en relaciones con personas extremadamente poderosas, dominantes o incluso brutales, o bien en la experiencia de algún tipo de incapacidad o minusvalía. A veces, las personas con algún aspecto entre el Sol y Plutón parecen poseer poderes sobrehumanos, y a menudo es como si la vida las empujara a vivir situaciones en las que se ven obligadas a desarrollarlos. Muchos de estos individuos intentan ocultar aquellos aspectos de su mente que consideran tabú y solo comienzan a reconocerlos cuando su ego y su autoconocimiento son lo suficientemente fuertes como para integrarlos. El objetivo de las personas con contactos entre el Sol y Plutón es lograr integrar los aspectos visibles e invisibles de su personalidad, sin sentirse abrumados por ninguno en detrimento del otro. Hasta que la persona con algún aspecto entre el Sol y Plutón no conecte con su propio poder interior, suele tener una imagen muy pobre de sí misma. A menudo, durante la juventud, el individuo Sol-Plutón se identifica con la idea de ser una especie de destructor, o de sufrir alguna deformación, y no es raro que aquellos con aspectos inarmónicos experimenten fuertes impulsos suicidas. Toda la rabia, los celos, la violencia y los deseos de aniquilación simplemente se vuelven en su contra. Este ejemplo puede parecer algo extremo, pero el intento de suicidio puede manifestarse de formas menos dramáticas, normalmente a través de algún tipo de sabotaje. Los individuos Sol-Plutón que aún no han encontrado una forma legítima de ejercer su poder a menudo intentan sabotear la posición de aquellos con más autoridad, ya que su ego se siente demasiado vulnerable para enfrentarse directamente a las amenazas de personalidades más poderosas que la suya. A menudo, los individuos con estos contactos se relacionarán, o al menos, intentarán relacionarse con personas que ocupen alguna posición de poder. Al principio, seguramente se sentirán muy atraídos por este poder, pero los tipos menos conscientes quizás se dediquen a destruir la posición de estas personas, creando situaciones que provoquen algún tipo de exposición. Con frecuencia, esto funciona de una forma tan sutil que puede llegar a pasar desapercibido. Sin embargo, en algunas ocasiones, también puede actuar a la inversa. Es como si, siempre que el Sol-Plutón intenta llevar algo a cabo, como alcanzar el éxito en algún ámbito de su vida, conseguir fama o acceder al poder, algo o alguien pareciera sabotear sus esfuerzos. Sospecho que, en algunas ocasiones, los individuos Sol-Plutón no logran alcanzar el éxito porque, en el fondo, temen sufrir la cólera de un padre celoso, incluso aunque éste ya no viva o no esté cerca de ellos. Con frecuencia, durante su infancia,
El individuo con estos aspectos captó y almacenó en su subconsciente una serie de mensajes que le advertían contra la ambición de usurpar el poder y la autoridad de la figura paterna. Tal vez, en su inconsciente, el niño sintió que su padre preferiría verlo fracasar antes que tener éxito, aunque, en apariencia, fuese la persona que más deseaba su éxito. Es como si, inconscientemente, el padre quisiera que su progenie Sol-Plutón permaneciera en los mundos subterráneos, es decir, en la penumbra. Así, usurpar el poder del padre puede transformarse en un fruto prohibido, proyectado en cualquier figura de autoridad con la que el individuo se relacione en el futuro. Este tipo de sabotaje también puede darse por otras razones. Cuando el Sol entra en contacto con planetas exteriores, el individuo parece esperar cosas extraordinarias de sí mismo. Con los contactos Sol-Plutón, a cierto nivel, la persona espera tanto de sí que incluso puede llegar a sabotear sus propios proyectos cuando estos no cumplen con sus expectativas. Con los aspectos inarmónicos, el deber de convertirse en el mejor puede resultar tan dañino como mortal. En el apartado sobre Plutón, cité a James Hillman, quien sugiere que el impulso suicida representa la necesidad de una rápida transformación. Las personas con algún aspecto entre el Sol y Plutón a menudo desean destruirse a sí mismas o a sus esfuerzos. Por un lado, he llegado a pensar que esto puede ser una respuesta a una imagen interna del padre. Por otro, quizás sea, como sugiere Hillman, una respuesta inconsciente a la necesidad de una rápida transformación. El individuo Sol-Plutón puede desplegar tanta energía hacia los acontecimientos externos que algo tiene que asegurarse de que también dirija su poder de percepción hacia su interior, y el sabotaje de algún proyecto es a menudo lo que garantiza que así sea. Básicamente, las personas Sol-Plutón pueden estar predispuestas a pasar largos periodos de su vida inmersas en mundos subterráneos. Con frecuencia, las personas con aspectos de Plutón en sus cartas suelen ser muy impacientes, y en el caso de los aspectos con el Sol, esta impaciencia se refleja en el deseo de transformarse en una especie de superhombres o supermujeres de la noche a la mañana, de acabar con los malos y de purificarse a sí mismas para salvar el mundo. Aunque los sujetos Sol-Plutón realmente pueden sentir la necesidad de destruir o de ocultar alguna faceta de su personalidad antes que permitir que su creatividad o su verdadero sentido de individualidad sea manipulado, lo que suelen poner a prueba a lo largo de sus vidas es su propio orgullo. A veces, los individuos Sol-Plutón parecen necesitar permitirse algún fracaso, es decir, aceptarse como algo menos que perfectos. En lugar de tratar de ocultar los aspectos menos aceptables de su psique, lo que deberían hacer la mayoría de las personas Sol-Plutón es aceptar sus imperfecciones y cultivar más humildad, especialmente con respecto a sí mismas. Aunque, en general, el sujeto Sol-Plutón suele tener una pobre imagen de sí mismo, paradójicamente también puede tener una opinión tan elevada de sí que llega a imaginarse como el único responsable de todo, creyendo poseer los medios y el poder, si logra sacarlos de algún sitio, para manipular a todos los que le rodean a su antojo. Puede llevarles mucho tiempo a los individuos Sol-Plutón tomar conciencia de que solo son un eslabón del poder colectivo y no los dueños de este. Sin duda, esta combinación puede ser muy manipuladora. Aunque esta palabra tiene connotaciones sumamente despectivas, ya que implica el uso de métodos secretos y poco limpios para hacer que las personas y las circunstancias se sometan a la voluntad del individuo, su significado real es manejar las cosas con habilidad, lo cual no necesariamente debe ser visto de forma negativa. De hecho, la manipulación puede ser lo que se requiere en ciertas circunstancias. Sin embargo, en su manifestación más negativa, las manipulaciones de Sol-Plutón pueden llegar a ser muy insidiosas, ya que estas personas suelen tener una capacidad innata para llevar a los demás a un callejón sin salida del que no pueden escapar. Con frecuencia, las personas con estos contactos se sienten profundamente interesadas por la psicología. En el mejor de los casos, los aspectos entre el Sol y Plutón hacen que el sujeto realice verdaderos esfuerzos por conocerse a sí mismo e intente profundizar en las partes más recónditas de su mente. Esta combinación es ideal para cualquier tipo de trabajo relacionado con la reparación, tanto psíquica como física, así como para ayudar a otras personas en su proceso de transformación. Muchos de los que poseen estos aspectos en su carta natal tienden a trabajar con personas tanto física como mentalmente disminuidas, ya que esta combinación es muy común entre psicólogos, terapeutas, etc. Estos aspectos son excelentes no solo en situaciones donde el individuo puede ejercer su poder de manera real y consciente, sino también en aquellas donde puede ayudar a los demás a transformar sus vidas. Plutón se niega a vivir la vida de manera tranquila. Unido al Sol, es como si el individuo no pudiera concebir la vida ni a sí mismo de manera superficial, ya que, de hacerlo,
correría el riesgo de que alguna crisis lo empujara hacia los mundos subterráneos. De alguna manera, parece que a los individuos con algún aspecto entre el Sol y Plutón, cuando eran niños, les arrebataron la inocencia y candidez de manera abrupta, y después no supieron cómo recuperarla. Parte de los objetivos de los contactos entre el Sol y Plutón parecen estar relacionados con iluminar lo que permanece oculto, sacando a la luz todo lo que está enterrado para que sea reconocido y valorado, y resaltando los tabús de la sociedad con el fin de transformar la actitud colectiva hacia ellos. No se les olvide darle me gusta, comentar y suscribirse. Adiós chicos, hasta la próxima.